¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC y se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Chevrolet, GM, Cummins, Dodge, Ram, Isuzu, Pontiac, Toyota, BMW, Mercedes, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca y el modelo y configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P045F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un problema con el sistema de control de la válvula de recirculación de gases de escape EGR. En el caso del P045F, la válvula parece, para el PCM, estar atascada en la posición cerrada. La designación B se aplica a una posición o etapa particular del sistema de control de válvula EGR reductor, que se explica a continuación. El sistema EGR es responsable de permitir que el motor consuma una porción del combustible no quemado del sistema de escape. El sistema EGR es necesario para reducir los niveles nocivos de óxido de nitrógeno, NOx, creado como efecto secundario del funcionamiento del motor de gasolina y diésel. El punto focal del sistema EGR es una válvula controlada electrónicamente EGR que se abre para permitir que los gases de escape vuelvan a entrar en la entrada del motor. El PCM utiliza señales de entrada del sensor de posición del acelerador TPS, el sensor de velocidad del vehículo VSS y el sensor de posición del cigüeñal CKP para determinar cuándo las condiciones son correctas para abrir-cerrar la válvula EGR. Los vehículos que exhiben este tipo de código están equipados con una válvula EGR reductora. La válvula EGR reductora funciona en etapas según el grado en que se abre el acelerador, cuánta carga se coloca en el motor y qué tan rápido se mueve el vehículo. En algunos modelos, la posición del émbolo de la válvula EGR también es monitoreada por el PCM. Si la posición deseada de la válvula EGR, según lo ordena el PCM, es diferente de la posición real, se almacenará un código P045F y se podrá iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Otros vehículos utilizan datos ideados por el sensor de presión de aire del colector MAP o el sensor de retroalimentación de presión diferencial EGR DPF para determinar si la válvula de EGR está en la posición deseada o no. La mayoría de los vehículos requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla, antes de que ocurra la iluminación. Foto de la válvula EGR de recirculación de gases de escape. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Dado que la posición cerrada de la válvula EGR no presenta problemas serios desde el punto de vista de la capacidad de conducción, se puede abordar un código P045F lo antes posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P045F EGR pueden incluir: es probable que no se presenten síntomas con este código. Eficiencia de combustible ligeramente disminuida. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P045F pueden incluir: válvula EGR defectuosa, el solenoide, válvula de control de EGR está mal cableado, conectores abiertos o en corto en el circuito de control de EGR, sensor de PFE defectuoso, sensor de posición de válvula EGR defectuoso, mal funcionamiento de PCM o error de programación de PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P045F? Un escáner de diagnóstico, un voltímetro, ohmímetro digital y una fuente confiable de información del vehículo se encuentra entre las herramientas necesarias para diagnosticar un código P045F. La inspección visual de todos los cables y conectores relacionados con el sistema EGR es un precursor ideal para diagnosticar un código P045F. Repare o reemplace cualquier componente corroído o quemado según sea necesario. Continúe conectando el escáner al puerto de diagnóstico y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Anote todo esto, ya que resultará útil si el P045F es un código intermitente. Ahora, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Si se restablece el código, conecte el escáner y observe el flujo de datos. Verifique la posición de EGR deseada, típicamente medida en porcentaje, y la posición
posición real de EGR como se refleja en la pantalla de flujo de datos en cuestión de milisegundos, deberían ser idénticos. Los sensores de PFE y MAP deben reflejar que la válvula EGR se ha abierto o cerrado, según se desee. Si hay códigos del sensor MAP o del sensor de PFE presentes, pueden estar relacionados con el P042F y deben tratarse como tales. Si la posición de EGR deseada varía de la posición real, siga las recomendaciones del fabricante para probar los solenoides del actuador de EGR con el DVOM. Las válvulas EGR reductoras pueden usar múltiples solenoides para afectar el espectro completo de la operación del sistema EGR-SI. El sistema EGR para el vehículo en cuestión usa un sensor de PFE. Siga las recomendaciones del fabricante para probarlo. Las tablas de pines del conector y los diagramas de cableado del vehículo que se encuentran en la fuente de información de su vehículo ayudarán en las pruebas. Reemplace los sensores defectuosos según sea necesario y vuelva a probar el sistema. El DVOM puede usarse para probar circuitos individuales entre el conector PCMI y el conector de la válvula EGR. Todos los controladores relacionados deben estar desconectados del circuito antes de que comience la prueba. Después de realizar las reparaciones, permita que el PCM entre en modo de preparación antes de asumir que fueron exitosas.